Muy bien, ahora estamos con la quinta clase y el título general es Sapienciales y Profetas. Sapienciales y Profetas. Acabamos de ver en la cuarta clase tres géneros literarios destacados en el Antiguo Testamento, a saber, la narración, la ley y la poesía. Ahora vamos a estar con los sapienciales y profetas. Y esta quinta clase será bastante más cortita que las demás, ya que solamente estamos trabajando aquí con dos géneros literarios diferentes. Simplemente antes de empezar, sería bueno darnos cuenta de que tanto en los libros sapienciales como en los libros proféticos nos topamos también con bastantes textos poéticos. Os digo también que tanto Job como Cantares, en este curso, los vamos a colocar en el grupo de sapienciales. Estos dos libros también podrían ser clasificados como textos poéticos. Así que, si vais a estar leyendo Job o Cantares, podéis volver a ver clase número 4, ver lo que hemos dicho en el tercer punto sobre la poesía y luego aplicar los principios a Job o a Cantares. Así que lo que vamos a hacer ahora con los sapienciales es comentar, los libros sapienciales que tenemos en la Biblia, y en este curso pues son 4, a saber, Proverbios, el más conocido, Job, Cantares y Eclesiastés. Los libros sapienciales hablan sobre varios asuntos de la vida cotidiana con sabiduría práctica. Lo que haremos pues en esta primera sección es dar una breve introducción a cada uno de los 4 libros y ofrecer algunas directrices en cuanto a cómo interpretarlos. Y luego, después de ver Proverbios, Job, Cantares y Eclesiastés, veremos pues a los profetas, los 12 profetas mayores y los 12 profetas menores. Pues bien, vamos a empezar entonces con los sapienciales. Proverbios. Empezamos entonces con Proverbios. Proverbios es un manual de sabiduría práctica sobre las cosas comunes y corrientes de la vida humana. Nos presenta, según Duval y Hayes, nos presenta las normas de la vida de un modo racional y ordenado. Los muchos proverbios que se consignan en el libro no son universales, sino más bien como normas de vida. Por ejemplo, los diligentes y los esforzados suelen prosperar. El libro de Proverbios se divide en 8 secciones diferentes. Primeramente tenemos un prólogo, luego tenemos varios discursos, luego en el capítulo 10 tenemos una primera compilación de los proverbios de Salomón. Esto va del capítulo 10 hasta el 22:16, del 10:1 al 22:16. Luego tenemos la primera compilación de los dichos de los sabios, del 22:17 al 24:34, 22:17 al 24:34. Luego tenemos proverbios adicionales de Salomón, del 25:1 al 29:27, 25:1 al 29:27. Luego, finalmente, tenemos palabras de Agur en el 30, palabras de Lemuel en el 31, del 1 al 9, y acabamos con, el famoso pasaje de la mujer virtuosa en el 31, del 10 al 31. Así que tenemos el prólogo, varios discursos, y estos discursos empiezan en el 1:8 hasta el 9:18, y luego tenemos primera compilación de los proverbios de Salomón, primera compilación de los dichos de los sabios, proverbios adicionales de Salomón, palabras de Agur, de Lemuel y luego la mujer virtuosa. 8 divisiones. Así que las diferentes secciones de Proverbios hablan sobre áreas diferentes de la vida cotidiana. Y por esta razón, Proverbios es un libro tan sumamente práctico. Para interpretarlos, vamos a prestar atención a 4 directrices compartidas por José Martínez. Primer punto en cuanto a Proverbios. Determinar la clase de lenguaje usada. Determinar el tipo de lenguaje usado. Es importante en Proverbios saber distinguir entre el lenguaje literal y el lenguaje metafórico. Si se trata de lenguaje metafórico, hay que entender bien su significado figurativo para descifrar bien su mensaje. Por ejemplo, no podemos interpretar los siguientes 2 proverbios de forma literal. 3:3 dice: Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. No podemos atar la misericordia ni la verdad a nuestro cuello, ni tampoco podemos escribir misericordia y verdad en la tabla de nuestros corazones. No es un texto literal, sino metafórico. Segundo ejemplo, en el 7:4. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y di a la inteligencia, y a la inteligencia llama parienta.
Claro, no existe aquí una persona física a quien puedo dirigirme diciéndole, tú eres mi hermana. Así que es lenguaje metafórico, lenguaje figurativo. En segundo lugar, después de determinar si el lenguaje es literal o figurativo, poético, simbólico, dos, ver si el texto forma parte de un pasaje más amplio. Como en el caso de los demás libros de la Biblia, no hacemos bien en divorciar un determinado versículo de su contexto. Así que es cierto que muchos de los proverbios sirven como verdades sueltas e inconexas. No obstante, muchos de los pasajes en Proverbios forman parte de un contexto más amplio. Por ejemplo, Proverbios 6:4 dice, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Claro, lo que no podemos hacer es aplicar este texto a nuestros oyentes, a nuestras vidas, para decir, bueno, hermanos, es pecado dormirnos, ¿no? Porque el texto bíblico dice, no des sueño a tus ojos. Lo que tenemos que hacer es ubicar Proverbios 6:4 dentro de su contexto, que es Proverbios 6 del 1 al 5. El contexto entonces describe una situación en la cual una persona se ha hecho responsable por la deuda de otro. Y el autor de Proverbios anima al endeudado a hacer todo lo posible por salir de tal compromiso y a no descansar hasta librarse de semejante obligación, porque claro, podría acabar arruinándose económicamente. Es decir, es sabiduría práctica. De ahí entonces el llamamiento a no dar sueño a nuestros ojos en este contexto. Pero no podemos aplicar este principio de manera universal a todos nuestros oyentes. Tercer principio en cuanto a estudiar proverbios, primero, determinar el lenguaje usado. Dos, ver si el texto forma parte de un contexto más amplio. Número tres, distinguir entre las verdades universales y luego lo que serían normas de vida. Distinguir entre verdades universales y luego normas de vida. Pues, ¿qué quiere decir Martínez con esta distinción? Pues que tenemos que tener cuidado a la hora de hacer generalizaciones a partir de los proverbios. Por ejemplo, Proverbios 16:7 se lee, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Es una norma de vida. No es siempre una verdad universal. Porque podemos pensar en el ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Quién fue más santo que Cristo? ¿Quién da más gozo al Padre más allá de Jesucristo? ¿Acaso no es el Señor Jesucristo? ¿Acaso no son todos sus caminos agradables al Señor? Desde luego que sí. Pero sus enemigos acabaron con él. Sus enemigos no estuvieron en paz con él. Podríamos aplicar la misma regla a los apóstoles de la primera iglesia. Ellos andaban en obediencia a Dios y sin embargo tenían muchos enemigos. Pedro sufría en la primera parte de los Hechos y en la segunda parte de los Hechos Pablo también sufría. Es decir, tenía muchos enemigos, pero andaban en obediencia al Señor. Así que son normas de vida. No siempre se pueden aplicar en cada situación, como acabamos de ver, pero sí sirven como normas de vida. Otra ilustración sería decir que los diligentes no siempre prosperan. Tampoco todos los perezosos que hay en España, en el mundo hispanoamericano, están sumergidos en la miseria económica. Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y el 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Es decir, es una norma de vida. No siempre los diligentes tienen grandes riquezas y no siempre los perezosos están sumergidos en la pobreza, pero es una norma de vida, es como una regla general. No se aplica en el 100% de los casos, pero es una norma de vida. Así que, tres principios en cuanto al libro de Proverbios. Primero, determinar el tipo de lenguaje, si es literal o figurativo. Dos, ver si este texto forma parte de un contexto más amplio o si es una verdad suelta, por ahí inconexa. Y número tres, distinguir entre las verdades universales en sí y luego normas de vida. Hemos visto varios ejemplos del 16:7, el 10:4 y el 13:4. Así que, bien, pasamos ahora a considerar el libro de Job. Job, como acabo de deciros, podría ser considerado como un libro poético. En este curso, lo metemos entre los libros sapienciales, pero Job entra dentro de los dos grupos diferentes. Bien,
Job también sirve para que aprendamos una lección tocante a las verdades universales y a las normas de la vida. Job 1.1 nos dice, Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No obstante, él pierde todo lo que posee. ¿Cómo puede ser? Porque los principios de Proverbios son normas de vida. Bueno, también verdades universales, pero contienen muchas normas de vida. No siempre se cumplen al pie de la letra. El bosquejo de Job es bastante fácil de seguir. Primero tenemos un prólogo, capítulos 1 al 2. Luego tenemos una sucesión de discursos entre Job, sus 3 amigos, y luego un joven llamado Eliú, y luego Dios mismo. Esto va del capítulo 3 hasta el 42:6. Y luego el libro acaba con la conclusión, del 42:7 al 17. Tanto el prólogo como la conclusión están escritos en formato de narración histórica, mientras que el género literario de los discursos es poético. El libro de Job puede ser considerado como un tomo sapiencial porque, como en el caso de los proverbios, reflexiona detenidamente sobre las cosas de esta vida, principalmente en el libro de Job sobre el tema del sufrimiento de los justos en este mundo. En este sentido es un tomo existencial, repleto de angustia y confusión. Job en la conclusión encuentra su refugio en Dios, el cual restaura la suerte de su siervo. Bueno, aquí tenemos 3 directrices hermenéuticas con respecto al libro de Job. Primero, lenguaje poético. Recordemos que la mayor parte del texto de Job está dedicado a la poesía. Los discursos, los diálogos son poesía. Así que podemos aplicar los principios aprendidos en nuestra 4ª clase al libro. Hay varias expresiones muy preciosas, poéticas, originales. De hecho, en el libro, por ejemplo, en Job 19:20, habla de la piel de mis dientes. No es lenguaje literal, es lenguaje poético, lenguaje metafórico, figurativo. Segundo principio para entender Job es que hay que interpretar el libro a la luz de la conclusión. Interpretar el libro a la luz de la conclusión. A finales del libro, Dios dice a Job la siguiente frase: no habéis hablado de mí con rectitud. Aquí está pensando en los 3 amigos de Job como mi siervo Job. Esto está en el 42:8. No habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Esto quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer teología a partir de los dichos de los amigos de Job. A grandes rasgos, ellos están convencidos de que Job está sufriendo por algún pecado oculto que hay en su vida. No obstante, Job defiende su integridad apelando al juez justo. Esto no quiere decir que todos los comentarios de los amigos de Job sean falsos. Sin embargo, puesto que Dios condenó la teología de los amigos de Job a finales del libro, no es una buena idea basarnos en sus palabras para montar una teología sistemática. Los dichos de Job, sin embargo, fueron elogiadas por el Señor y por lo tanto podemos citar a Job libremente. Así que el intérprete de Job tiene que andar con cautela cuando se pone a estudiar los dichos de los amigos de Job. Así que en primer lugar, en cuanto a Job, lo que he dicho es lenguaje poético, así que se aplican las normas de la poesía. 2, hay que interpretar el libro a la luz de la conclusión, así que tengamos cuidado con la filosofía de los amigos de Job. Y número 3, no buscar respuestas más allá de la revelación divina. No buscar respuestas más allá de la revelación divina. El libro de Job nos revela que el siervo de Dios está sufriendo grandemente, no por sus pecados, sino por la obra de Satanás. Y en última instancia, el diablo no puede hacer más allá de lo que Dios le permita. Lo extraño, sin embargo, es que en ningún momento del libro Dios le dice a Job la razón por la cual está sufriendo. Simplemente se revela a Job a finales del libro y dice en el 42, versículo 6, Job dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Había visto algo de la gloria de Dios. Es decir, Job no necesita entender el porqué de su sufrimiento. Job solamente necesita encontrarse con Dios, confiar en su providencia y glorificar el nombre del Señor. Podríamos aplicar un buen principio de Eclesiastés, un libro que vamos a ver ahora, al libro de Job también, donde dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lo que hace falta entonces es fe en la providencia secreta y soberana del Señor Dios omnipotente. Así que no busquemos respuestas más allá de la respuesta, la revelación divina.
Pues bien, hemos visto 3 principios en Job, 3 principios en Proverbios, y ahora pasamos al libro de Eclesiastés, ya que acabamos de citarlo. Eclesiastés. Bien, como en el caso de Proverbios y también como en el caso de Job, Eclesiastés es una reflexión prolongada sobre las cosas que suceden en esta vida. A diferencia de Job, sin embargo, la pregunta en Eclesiastés no es ¿por qué sufren los justos?, sino más bien ¿cuál es el sentido de la vida? El libro nos demuestra cómo el autor procuró sin éxito encontrar el sentido de la vida, y de ahí la importancia de la palabra vanidad para interpretar toda la obra. La idea es que más allá del temor de Dios, la vida no tiene sentido ninguno. Acabamos de comentaros que hay que leer el libro de Job estando conscientes de la conclusión. Y digo exactamente lo mismo tocante al libro de Eclesiastés. De nuevo, dice en el 12:13, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esta es la gran conclusión a la cual nuestro autor nos lleva. En palabras de John MacArthur, es la única esperanza de la buena vida y la única respuesta razonable de fe y obediencia al Dios soberano. Aquellos que se niegan a tomar a Dios y su palabra seriamente están condenados a una vida de la vanidad más severa. Aparte de la introducción al libro y la conclusión, resulta bastante difícil esbozar la estructura del libro. Como regla general, todos los comentaristas trazan bosquejos diferentes cuando se ponen a dividir el libro de Eclesiastés. Ahora bien, casi todos están de acuerdo en que hay un gran cambio, hay un pivote, un cambio de marcha en el 9, del 7 al 9, del 9, 7 al 9, cuando el autor se encuentra con Dios. Según Pedro Puigvert, a partir de esta experiencia, en el 9, 7 al 9, su perspectiva cambia y en el tramo final del libro enfoca la existencia desde una óptica divina. En este sentido, hay un claro paralelismo con Job. Job resuelve sus luchas cuando se topa con el Señor. José Martínez también, por su parte, identifica el 9-7 como un pivote en el libro. Dice, el hombre no está irremisiblemente condenado a la oscuridad de la incertidumbre y de la decepción. La niebla se desvanece bajo los rayos luminosos de Dios y de su palabra, de un Dios que busca el bienestar de sus criaturas en vidas alegres, regidas por un sentido de responsabilidad moral. Así que, a la hora de interpretar el libro, hay que tener en cuenta que sus expresiones de profundo pesimismo y agnosticismo a veces surgen cuando el autor contempla las cosas desde una perspectiva marcadamente humana y solamente humana, una perspectiva desde la óptica debajo del sol. Un ejemplo sería el 3:21, donde dice el autor, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? El autor aquí no está negando para nada la existencia después de esta vida, pero escribe para manifestar, para poner a manifiesto la clase de agnosticismo que puede caracterizar al hombre que vive según un enfoque 100% humanista, hombre céntrico. ¿Acaso no es así en nuestros días? Que muchos incrédulos piensan que no hay nada después de la vida. Los conceptos del cielo y del infierno no le dicen nada al hombre contemporáneo. Pero en el momento que nacemos de nuevo, todo esto se hace muy real y poderoso en nuestras vidas. Así que podemos interpretar el libro en base a estas observaciones y luego os dejo, antes de pasar a Cantares, con algunos principios teológicos que podemos sacar del libro. Primer principio teológico: aparte de Dios, la vida carece de sentido. La sabiduría no es peligrosa, pero no aporta sentido a la vida. Así que aparte de Dios, la vida carece de sentido. El primer gran principio teológico. Segundo lugar, la sabiduría no explica las contradicciones de la vida, solo las señala. La sabiduría no explica las contradicciones de la vida, solo las señala. Por tanto, las personas tienen que confiar en el Señor y en su secreta providencia, como en el caso de Job también. Y número 3, tercer principio y el último principio teológico: la vida no es, por tanto, un rompecabezas que ha de entenderse totalmente, sino un regalo que ha de disfrutarse. Y esto lo vamos a ver ahora en Cantar de los Cantares. Así que con esta lista en mente podemos pasar a considerar el cuarto tomo,
sapiencial del Antiguo Testamento, a saber, el libro de Cantares. Cantares, como os dije en la introducción, podría considerarse como un libro poético también. Así que, de nuevo, repasar la clase número 4 aplicando principios de poesía a Cantares. Cantares es una hermosa canción, una celebración del amor romántico entre un hombre y su esposa. Es cierto que se ha usado en el pasado y hasta el día de hoy como una especie de tomo alegórico que se refiere al amor de Dios hacia Israel o al amor de Dios de Cristo hacia su iglesia. Es cierto que algunos defensores del método histórico-gramatical se sienten, incómodos con dichas interpretaciones alegóricas, ya que, en palabras de Martínez, cualquier resultado es posible, pues el factor determinante de la exégesis alegórica es la imaginación. La determinación de su significado queda sujeta la determinación de su significado queda sujeta al subjetivismo del intérprete. Plummer, el libro de texto que estamos consultando, por su parte dice: a pesar de los muchos intentos de alegorizar el texto de Cantares, se entiende mejor como un sello de inspiración divina de aprobación en las alegrías emocionales y físicas comunes en el matrimonio. Y también Duvel y Hayes, por su parte, dicen: la interpretación alegórica del Cantar de los Cantares se viene abajo cuando leemos el texto con detenimiento y prestamos atención al contexto. Los eruditos de nuestros días están prácticamente unánimes en su rechazo de la interpretación alegórica del libro. Así que, son cosas que podemos tomar en cuenta, y tal vez es cierto que aunque a lo mejor el libro describa la relación matrimonial entre un varón y una esposa, es cierto que podemos extraer principios para hablar sobre el amor de Dios hacia su pueblo, el amor de Cristo hacia su iglesia. En cuanto al bosquejo, el libro se divide en 5 poemas principales. Primer poema, segundo poema, el tercero, cuarto y quinto poema. Y Cantares es sorprendente porque es un libro que nos habla muy abiertamente sobre, la naturaleza sexual del matrimonio sin tapujos. No obstante, es importante recordar que el sexo es un hermoso don del Dios del Edén. El Señor quiso que la primera pareja procreara y llenara la tierra. Tristemente, la caída contaminó todo lo relacionado con el sexo. Y hasta el día de hoy, el sexo es más bien un sinónimo de perversión, de suciedad e incluso en ciertos círculos de opresión. Pero el diseño original de Dios fue hermoso y precioso. Lo más seguro, entonces, es interpretar el libro de Cantares de manera literal, es decir, una expresión del amor entre un varón y su esposa. Al interpretar el libro de esta manera, estamos haciendo caso a los principios del método histórico-gramatical. El contexto es claramente un contexto de amor conyugal entre marido y mujer. Así que Cantares, estrictamente hablando, no es un tomo mesiánico. Ahora bien, es innegable que la contemplación del amor matrimonial nos lleva a pensar en el Señor Jesucristo, en su amor hacia nosotros. Pero esto no quiere decir que el tomo nos esté hablando sobre el Señor Jesucristo concretamente. Para hablar sobre Cristo, pues tenemos muchísimos otros textos más explícitos en el Antiguo Testamento. Así que hay que ser sobrios a la hora de leer la palabra de Dios. Además del acto sexual en sí, hay muchos otros factores que merecen nuestra atención en el libro. Por ejemplo, la exultación de ser amado, la devoción, la mutua posesión y entrega, la comunicación, la perseverancia, la fidelidad a toda costa. Pues para cerrar este primer punto, en cuanto a los libros sapienciales, hemos visto 4. Proverbios, un libro de sabiduría práctica sobre las cosas comunes y corrientes de la vida. Job, un tomo que examina el porqué del sufrimiento del justo. 3, Eclesiastés, el cual se pregunta por el sentido de la vida. Y 4, Cantares, una celebración del amor entre marido y mujer. Bien. Punto 2. Los profetas. Y con los profetas acabamos el Antiguo Testamento. Profetas. Hemos visto los sapienciales. Antes de estudiar ahora los géneros literarios del Nuevo Testamento, nos queda un género literario más del Antiguo Testamento. Esto es, la profecía. Las obras de los 4 profetas mayores y los 12 menores ocupan el mismo espacio en nuestras Biblias que el Nuevo Testamento. En otras palabras, una tercera parte de la Biblia es profética. Es el tipo de literatura menos conocido para nosotros que vivimos en el siglo XXI, porque todos estamos más o menos acostumbrados a leer narraciones,
documentos legales, poesía e incluso escritos filosóficos. Pero no existe en España una escuela de literatura profética. Hay algunos desafíos importantes a la hora de leer los profetas. Por un lado, los escritos proféticos contienen muchos pasajes poéticos. Y uno de los retos a la hora de interpretar este género es saber si el autor nos está hablando de manera literal o de manera, simbólica, poética, figurativa. Por otro lado, estos libros suelen ser antologías, es decir, compilaciones o colecciones de varias profecías compartidas por el profeta. Por esta razón, no es siempre fácil saber en qué orden cronológico hay que ubicar cada profecía. Por ejemplo, el libro de Jeremías tiene sus 55 capítulos, pero las profecías no van en orden cronológico. Así que hay que tener presente también que los libros proféticos no están únicamente centrados en las cosas del fin. De hecho, aquí tenéis unas estadísticas muy interesantes. Según Fee y Stewart, menos del 2% de la profecía del Antiguo Testamento es mesiánica. Menos del 5% de la profecía describe específicamente la época del Nuevo Pacto y menos de 1% alude a acontecimientos que hoy siguen siendo futuros. Así que bien, con esta pequeña introducción vamos a dar algunos datos sobre los profetas y voy a daros, creo que son 8 pautas, si no me acuerdo mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pautas sobre los profetas. En primer lugar, contexto histórico. Contexto histórico. El contexto histórico de los profetas es muchísimo más importante que el contexto histórico de Proverbios, de Eclesiastés o de Job. ¿Por qué? Porque los libros sapienciales, como regla general, se podrían aplicar a cualquier cultura en cualquier momento histórico. No es así con los libros proféticos. Así que en cuanto a los profetas, hay que curar el tema de la investigación histórica. Porque los libros proféticos surgen en épocas de gran decadencia espiritual y moral. Las naciones de Israel y Judá van apostatándose de su Dios y por lo tanto Dios llama a los suyos al arrepentimiento por medio de la voz de los profetas. Dios, pues, ya que los del norte no hicieron caso a sus advertencias, cayó Samaria en el 721 a.C. y luego poco más de un siglo más tarde, en el 586, cayó la ciudad del sur, Jerusalén. Voy ahora a indicaros el orden cronológico, según pensamos, el orden cronológico de los profetas diferentes. Empezaré diciéndoos en orden, el orden cronológico de los 6 profetas de Israel, es decir, los que estaban ministrando principalmente en el norte, aunque algunos también predicaban en el sur, por ejemplo, Isaías. Primero, Jonás. Jonás escribiéndonos desde el siglo IX, VIII antes de Cristo. Luego Joel, aunque Joel, es notoriamente difícil de ubicar a Joel, cronológicamente. Amós, Oseas, Amós y Oseas eran contemporáneos. Isaías y Miqueas, así que Jonás, Joel, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. En cuanto al reino del sur, Judá, tenemos 4 profetas, pero recordad lo que os he dicho. También encontramos profecías hacia el sur en los profetas del norte también. En cuanto al sur, 4 profetas, y de nuevo vamos en orden cronológico. Nahum, siglo VII antes de Cristo, Sofonías, Habacuc y Jeremías. Y con Jeremías ya entramos también en el 6º siglo antes de Cristo, aunque Jeremías empezó a profetizar en el siglo VII, ¿no? Él tiró 40 años profetizando la palabra de Dios. Y ellos profetizaron, Jeremías profetizó hasta la destrucción de Jerusalén en el 586, cuando vinieron los caldeos. Mejor dicho, los babilonios, ¿no? Para que nos entendamos. Luego en el cautiverio tenemos los profetas Daniel, Abdías y Ezequiel. Daniel, Abdías y Ezequiel, y luego en la época post-exílica tenemos Ageo, Zacarías y Malaquías. Así que en Judá tenemos Nahum, Sofonías, Habacuc, Jeremías, luego en el cautiverio Daniel, Abdías, Ezequiel, y luego en la época post-exílica Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, el contexto histórico es muy importante para entender
las diferentes profecías que se dan en momentos históricos diferentes. Por esta razón, el libro de Zacarías no se lee de la misma forma que el libro de Amós, porque están redactados en dos contextos históricos totalmente diferentes y para dos pueblos ya diferentes. Así que los profetas suelen dar sus mensajes cuando la nación está a punto de caerse como regla general. Cuando hablamos entonces sobre el contexto histórico, necesitamos informarnos todo lo que podamos sobre los sucesos que se estaban dando a nivel mundial en Palestina cuando aquellas palabras proféticas fueron dadas. No hace falta decir que hacemos bien en investigar sobre la persona que profetizó la palabra del Señor y luego lo que tenemos que hacer con cada libro profético es ubicar este libro en su contexto histórico y estudiar pues sobre el autor del libro. Así que en primer lugar, tened en cuenta el contexto histórico. Número 2. ¿Qué entendían los primeros oyentes? ¿Qué entendían los primeros lectores de dicha profecía? Si obedeciéramos este principio, nos libraría de tantísimas fantasías inventadas por hombres y predicadores contemporáneos. ¿Qué entendían los primeros oyentes? Uno de los problemas que surge cuando estudiamos literatura profética o apocalíptica es que vemos algo en el texto que en realidad no está allí. La exégesis bíblica, la hermenéutica bíblica, requiere de mucha sobriedad y tenemos que esforzarnos poniéndonos en el lugar de los primeros oyentes, preguntándonos constantemente qué es lo que habrían entendido los oyentes originales de esta profecía. Esta pregunta tiene que estar sellada en nuestros corazones. Por ejemplo, si un profeta dijere, en Isaías 43:5, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Está aludiendo el profeta a la tierra de Palestina, del oriente y del occidente. Lo que no podemos hacer es coger este pasaje, y ya que estamos aquí en España, aplicar esta profecía a nuestra realidad ahora en España, diciendo del oriente y del occidente de España. No, la profecía no quiere decir esto, porque los primeros oyentes entendían que iba dirigida esta profecía a los que estaban vivos en los días de Isaías en Israel. Así que siempre pregúntate, ¿qué es lo que entendían los primeros oyentes? Principio número 3. Acordaros del patrón triple en los escritos proféticos. A grandes rasgos podríamos resumir casi todos los libros proféticos con el siguiente patrón triple. 1. Habéis pecado, por lo tanto arrepentíos. Habéis pecado, por lo tanto arrepentíos. Número 2. Si no os arrepentís, vendrá juicio de parte de Dios, o los asirios o los babilonios, pero juicio va a venir sí o sí. Así que habéis pecado, arrepentíos. Si no os arrepentís, vendrá juicio. Y número 3, después del castigo, vendrá restauración de parte del Señor. El pecado que los profetas suelen condenar, bueno, hay 3 pecados principales que salen cada 2 por 3 en los escritos proféticos. Primero, el pecado de la idolatría. Segundo, el pecado de la falta de justicia social, no estaban andando en obediencia a la ley de Moisés. Y tercero, la hipocresía religiosa. Son estos 3 pecados que salen nombrados una y otra vez en prácticamente todos los libros proféticos dirigidos a Israel y a Judá. 8 de los profetas preexílicos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, Miqueas, Habacuc y Sofonías, se encajan perfectamente en esta estructura triple de pecado, juicio y restauración. Así que 8 de nuestros profetas se encajan perfectamente en esta estructura. Joel, por su parte, menciona el pecado y salta directamente al juicio. Abdías y Nahum, sin embargo, no siguen esta estructura porque sus mensajes van dirigidos a naciones paganas. En el caso de Abdías, a Edom, y en el caso de Abdías, a Siria. Luego los demás libros, Daniel, Zacarías, Ageo y Malaquías, son diferentes porque su contexto histórico es diferente. Mientras que el primer libro fue escrito durante el cautiverio, Daniel, los restantes 3 fueron escritos al volver a la tierra prometida. Por esta razón no siguen el mismo patrón triple que en los demás libros proféticos. El único libro que nos queda entonces de los profetas es Jonás.
pero como en el caso de Abdías y Nahum, está enfocado en los gentiles. No obstante, hay que reconocer que tiene un mensaje de reprensión para el pueblo de Israel también. ¿Cómo es que un pueblo pagano, ante un sermón tan breve, dentro de 40 días Nínive será destruida, la ciudad será destruida? ¿Cómo puede ser que un pueblo pagano, ante un mensaje tan breve, tan sencillo, cómo puede ser que ellos se arrepientan y sin embargo Israel, habiendo recibido los oráculos de Dios, habiendo escuchado la voz de Dios, no quiere arrepentirse? Así que es cierto que Jonás es un libro para los gentiles, pero también tiene un claro mensaje para los israelitas también. Así que los profetas, como regla general, se mueven en este marco triple: pecado, juicio, restauración. Pecado, juicio, restauración. Así que este patrón triple es importante tenerlo en mente a la hora de leer la palabra de Dios. Número 4, así que hemos visto hasta ahora, primero, contexto histórico. 2, ¿qué entendían los primeros oyentes? 3, el patrón triple: pecado, juicio, restauración. Número 4 es una pregunta: ¿es la profecía condicional o incondicional? ¿Es la profecía condicional o incondicional? Al leer los escritos proféticos, otro desafío es saber si una dada profecía es condicional o no. El libro de Jonás, por ejemplo, contiene una profecía condicional. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás 3, versículo 4. Al arrepentirse los de Nínive, Dios tuvo misericordia de la ciudad y no la destruyó. Fue entonces una profecía condicional. Ya que se arrepintieron, no se cumplió. Otro buen ejemplo de este principio sería Jeremías 18, del 7 al 10, donde hay, en palabras de un tal Girdlestone, es probable que cientos de profecías que al leerlas parecen absolutas no se cumplieron de modo completo porque las palabras de admonición del profeta produjeron algún resultado, aunque fuera escaso y temporal, en los corazones de los oyentes. Así que hay profecías condicionales, hay profecías que fueron dadas y ya que, produjeron un efecto en los oyentes, pues la amenaza no se llevó a cabo. Pero luego hay otras profecías que no son condicionales, que van a cumplirse sí o sí, que son incondicionales. Por ejemplo, Isaías 7, versículo 14. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La profecía se iba a cumplir sí o sí. No dependía del arrepentimiento, ni de la conversión, ni del buen espíritu, ni de las buenas ganas de nadie. Una profecía incondicional. Así que cuando estáis estudiando un pasaje profético y una profecía en sí, ¿es condicional o es incondicional? Número 5, y esto va ligado al cuarto punto: determinar si esta profecía se ha cumplido o no. Determinar si esta profecía se ha cumplido o no. En este quinto subpunto simplemente os voy a citar las palabras de Plummer. Dice: si no hay un referente escatológico en el texto, puede ser difícil en algunos casos determinar el estado de cumplimiento del texto. Cuando sea posible, deje que el Nuevo Testamento sea su guía en el cumplimiento mesiánico y escatológico de las profecías del Antiguo Testamento. A veces, los autores del Nuevo Testamento nos informan de que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron de forma inesperada, encontrando su máxima expresión en Jesús y en la Iglesia. Así que bien, determinar en la medida de lo posible, yo sé que eso es una tarea difícil, pero determinar si podéis en la medida de lo posible si la profecía se ha cumplido o no. Principio número 6. Entender que una sola profecía puede incluir varios sucesos. Una sola profecía puede incluir varios sucesos. Os hemos comentado que a veces el concepto de la restauración puede ser, complejo, porque no sabemos a veces si la restauración mencionada en los profetas se refiere o al regreso a Palestina bajo Esdras, Nehemías, Zorobabel, o si se refiere a la primera venida del rey Mesías, o incluso si se refiere a la segunda venida del Mesías. Así que el concepto de restauración es un concepto complejo. Por ejemplo, nosotros vemos este principio en un pasaje en Génesis, donde Dios profetizó a Abraham diciendo que en su simiente serían benditas todas las naciones del mundo. Es cierto, sí, que en un sentido la profecía se cumplió en Isaac, pero la verdad más plena es que la verdadera simiente de Abraham es
Jesucristo, el Hijo de David. También podríamos decir lo mismo tocante a la profecía de 2 Samuel capítulo 7. Dios le dice a David, tu hijo estará sentado en el trono, me edificará mi casa y yo estableceré su reino por los siglos de los siglos. Bien, en primera instancia Salomón sí, se sentó en el trono, edificó una casa a Dios, pero el cumplimiento pleno de esta profecía es el Señor Jesucristo. Y por esta razón, en el Nuevo Pacto, en los Evangelios, nos encontramos, por ejemplo, con Bartimeo diciéndole, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús es el hijo de David profetizado por las Sagradas Escrituras. Así que una sola profecía puede incluir varios sucesos. Y otro factor en este sentido es que un solo pasaje profético puede estar aludiendo a dos eventos completamente diferentes. Por ejemplo, escuchad este pasaje de Isaías 61 del 1 al 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Os habéis dado cuenta de lo que ha pasado? En medio de una profecía sobre la primera venida del Mesías, enseguida nos topamos con una alusión a su segunda venida, el día de venganza del Dios nuestro. Así que en un solo pasaje profético, a veces los profetas, al ser inspirados, no tenían un pleno alumbramiento, no tienen una plena iluminación de lo que estaban profetizando. Pueden estar hablándonos sobre la primera y la segunda venida en un solo trozo de texto. Así que mantened este principio en mente. Número 7, y este es clave, preguntarte, ¿cómo usa el Nuevo Testamento los escritos proféticos del Antiguo? ¿Cómo usa el Nuevo Testamento los escritos proféticos del Antiguo? En el quinto subpunto que vimos, determinar si la profecía se ha cumplido o no, citamos a Plummer y él nos dijo que es una buena idea consultar el Nuevo Testamento y ver cómo ellos utilizaban las profecías del Antiguo Testamento. Esta observación sirve ahora como nuestra séptima directriz. El Nuevo Testamento fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Disfruta del sello apostólico. Como creyentes del Nuevo Pacto, no podemos interpretar los escritos del Antiguo Testamento sin pasar por la interpretación apostólica del mismo. Os pongo un ejemplo en cuanto a un asunto teológico, ¿no? Se inicia la Reforma Protestante y Martín Lutero tiene que escribir un tratado para refutar las ideas del liberal, el católico liberal, el erudito holandés Erasmo de Rotterdam. Erasmo, en su libro sobre la libertad de la voluntad humana, publicada la obra en el 1524, él citaba muchos pasajes del Antiguo Testamento donde, según él, enseñaban que podíamos nosotros obedecer la ley de Dios según nuestras fuerzas. Entonces, Lutero tiene que escribir una refutación, un año más tarde, 1525, de servo arbitrio, es decir, sobre la esclavitud de la voluntad. Y Lutero entonces lo que hace es refutar la lógica de Erasmo. Erasmo, en su defensa del libre albedrío, en el sentido de un hombre es capaz de obedecer la ley de Dios, Erasmo no hace exégesis de ningún pasaje bíblico que hable sobre lo mismo. Simplemente deduce que el ser humano puede escoger obedecer a Dios en base a textos que llaman al hombre a la obediencia. Si Dios llama al hombre a escoger, a obedecer, a volverse a Él, ¿cómo no podrá hacerlo? Razona Erasmo. Lutero, sin embargo, ruge contra esta filosofía del holandés porque él no ha hecho caso a la interpretación neotestamentaria de la ley, a saber, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3, versículo 20. Es decir, el propósito de los mandatos de Dios en el Antiguo Testamento no es mostrar al hombre su capacidad, sino todo lo contrario, revelarle al hombre su estado depravado, su incapacidad total a la hora de obedecer la palabra de Dios. Y ya que Erasmo no se aferra a esta hermenéutica paulina,
su teología y antropología están radicalmente distorsionadas. Así que, cuando Erasmo le dice a Lutero, le cita textos diciendo, haz esto, no hagas lo otro, sigue al Señor, el alemán responde diciendo, no puedo, no puedo, no puedo. La ley revela nuestro pecado, no nuestro potencial. No podemos entonces interpretar el Antiguo Testamento sin pasar por el filtro del Nuevo Testamento. Tenemos que leer lo que los apóstoles han comentado sobre el Antiguo Testamento y las profecías del Antiguo Testamento antes de poder entenderlas nosotros. Así que el Nuevo Testamento es nuestro maestro. Y si nosotros proponemos una interpretación de una profecía que entre en conflicto con la enseñanza apostólica, pues vamos por un muy mal camino. Es la Escritura la que tiene que interpretar las demás Escrituras. Mateo 2:15, por ejemplo, ofrece una interpretación sorprendente de Oseas 11:1. De Egipto llamé a mi hijo. Mateo ve a Cristo en la profecía, pero Mateo es un apóstol y disfruta de la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Hechos 15, del 16 al 18, citando la profecía de Amós 9, del 11 al 12, habla sobre la reedificación del tabernáculo de David. Y Santiago nos dice que esta profecía tiene que ver con la incorporación de los gentiles en el pueblo de Dios. De nuevo, es una interpretación sorprendente, pero ya que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, hacemos bien en hacer caso a la voz apostólica. Así que nos sometemos pues a la voz del Espíritu, hablando a través de Mateo y también en el libro de los Hechos. Y para acabar, una octava pauta antes de acabar esta clase y luego ya en la sexta trabajar con el Nuevo Testamento. Pregunta 8. ¿Es la profecía literal o figurativa? ¿Es la profecía literal o figurativa? En este asunto hay que andar con mucha cautela, porque hay iglesias y denominaciones que se han dividido por estas cuestiones. Os voy a poner dos ejemplos muy polémicos. Isaías 11, versículo 6. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. No hay duda de que el texto nos está hablando sobre la paz, pero es una descripción literal que se va a cumplir en la tierra o es una profecía simbólica. Número 2, Isaías 65, versículo 20. No habrá ahí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Isaías entonces implica que esta profecía se cumplirá cuando haya venido los nuevos cielos y la nueva tierra, pero ¿seguirán muriendo personas en la era venidera? ¿Es lenguaje literal o es lenguaje simbólico? Y luego está el asunto, ¿no?, que realmente divide a los evangélicos hasta el día de hoy. Todas las profecías dadas a los israelitas tienen que cumplirse sí o sí en la nación sociopolítica de Israel, o puede ser que dichas profecías se estén cumpliendo actualmente en la iglesia del Señor Jesucristo. Muchas de estas mismas preguntas van a volver a surgir cuando estudiemos el libro de Apocalipsis. Y ahí pues nos encontraremos con el tema también tan polémico del milenio. Hasta aquí pues hemos llegado. Y antes de cerrar esta quinta clase, vamos a recapitular brevemente sobre lo aprendido. En cuanto a los libros proféticos, pues os repito las 8 pautas. 1. Estudia el contexto histórico. 2. ¿Qué entendían los primeros oyentes, los primeros lectores? 3. El patrón triple que predomina en los escritos proféticos, a saber, pecado, juicio, restauración. 4. ¿Es una profecía condicional o incondicional? 5. Determinar si la profecía se ha cumplido o no, con la ayuda del Nuevo Testamento. 6.
Recordad que una sola profecía puede incluir varios sucesos e incluso puede aludir a eventos diferentes. Por ejemplo, lo que vimos en Isaías 61 del 1 al 2, tanto la primera como la segunda venida. 7. ¿Cómo usa el Nuevo Testamento las profecías del Antiguo? Vimos la profecía de Mateo, vimos la profecía del tabernáculo de David. Y 8, tal vez la pregunta más polémica, ¿son las profecías literales o simbólicas, espirituales? Y en el primer punto de la clase vimos el tema de los libros sapienciales y vimos 4. Arrancamos con el libro de Proverbios, un libro de sabiduría sobre las cosas comunes y corrientes en la vida. Job, un libro, que examina la cuestión, ¿por qué tanto sufrimiento para el justo? Luego Cantares, el amor conyugal que hay entre un marido y su mujer. Y número 4, Eclesiastés, un tomo que se pregunta por el sentido de la vida. Pues ya en la próxima clase, número 6, estaremos viendo los 4 géneros literarios del Nuevo Testamento. Así que de nuevo, muchas gracias una vez más por vuestra atención y nos vemos en la 6ª clase sobre el Nuevo Testamento. Hasta luego.